En este punto de la noche, la 8 Bierzo arranca el programa La Tertulia para conversar durante los próximos 50 minutos aproximadamente de un tema de actualidad. Y de verdad el de hoy sí que está de actualidad. Antes de nada, aprovecho para presentar al director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches, que nos acompaña, y el delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Decía que de actualidad porque nos acompaña Pablo Linares, técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, de los consejos reguladores y también director gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo. El campo, señor Linares, buenas noches. Buenas noches. Está de moda, no sé si de la manera que ustedes, la gente del campo, preferiría. Pues no, obviamente no. Nosotros preferiríamos que estuviéramos de moda porque realmente la sociedad viera que es una actividad muy importante, que es algo muy necesario en nuestra comarca, por supuesto, pero hablando a nivel global, porque todas estas movilizaciones han sido a nivel global, pues a nivel país también, ¿no? Y nos gustaría que fuera o que estuviéramos ahora mismo en el candelero por eso y no por las movilizaciones. Germán. Hoy había una reunión importante en Bruselas, pero no parece que la solución vaya a aparecer a corto plazo. ¿Cuáles son las demandas mínimas que necesita el campo en general? Luego ya particularizaremos con las peculiaridades del Bierzo para poder volver a su labor, a su trabajo y abandonar las calles. Bueno, para empezar quiero recordar que toda esta gente que se está movilizando, todo este sector, todos estos agricultores, pues no lo hacen lógicamente por placer. Yo lo decía el jueves pasado, no el anterior, cuando tuvimos la movilización aquí en Ponferrada, en el Bierzo, que todos esos tractores que salieron a las calles les gustaría mucho más estar en su labor habitual y no perdiendo el día para esto. Y al final es que hay que entender que la situación pues ha llegado a un punto crítico, sobre todo en determinados aspectos que afectan mucho a poder seguir desarrollando esta actividad. Porque no estamos todos jugando con las mismas cartas, y ese quizás para mí es uno de los puntos más importantes en toda esta reivindicación, ¿no? Y es el intentar, la competencia lógicamente es buena, de hecho, es sana, es perfecta, y todo el mundo en cualquier actividad empresarial, comercial, laboral, pues está adscrito a esa competencia, pero en el sector agrícola y ganadero ahora mismo esa competencia está desvirtuada porque no se están aplicando las mismas normas para todos y eso hace muy difícil el competir, ¿no? Estamos viendo cómo está entrando producto, y más hoy en día, ¿no? En el que puedes traer producto de cualquier esquina del mundo sin ningún problema, ¿no? Porque logísticamente es posible, y está entrando producto de todas las partes del mundo que no cumplen las mismas reglas de juego que las que tienen que cumplir los agricultores y ganaderos de nuestro país o de nuestra comarca, ¿no? Y ese es para mí uno de los talones de Aquiles fundamentales, ¿no? Si aquí estamos exigiendo una serie de medidas técnicas, o sea, a nivel fitosanitario, de qué productos o no productos puedes aplicar por razones de salud, porque al final esos productos fitosanitarios que se retiran en un 90% son por razones de salud, luego hay otro porcentaje también por afección al medio ambiente. Entonces, si nosotros tenemos esa reglamentación técnico-sanitaria, vamos a decir, pero no solo esa, hay unas condiciones laborales muy concretas y además que desde Inspección de Trabajo, por ejemplo, hacen su labor afanándose constantemente, por ejemplo, y lo vemos en el Bierzo y todo el mundo lo conoce, cuando llega la recolección de la fruta o llega la vendimia, etcétera, en la que todos los trabajadores pues tienen que cumplir una serie de requisitos laborales que son perfectos y que el agricultor los asume y los realiza. Como digo, también medioambientalmente, etcétera. Y llega producto ahora mismo a nuestras fronteras o a las fronteras de la Unión Europea que no cumple absolutamente ninguna de esas reglamentaciones, porque no están cumpliendo ni las técnico-sanitarias, están empleando productos fitosanitarios que en España están prohibidos y ellos los siguen utilizando. Las condiciones laborales de la gente que trabaja en esos sectores dista mucho de aproximarse, simplemente, ya no digo que sean iguales, sino de aproximarse a la legislación que tenemos en España, y medioambientalmente, pues en general, tampoco cumplen ninguno de los requisitos que tenemos aquí. Con lo cual no es una competencia leal, no es una competencia sana, realmente puede venir producto mucho más barato de precio, que inunda nuestros mercados, que hace devaluar el producto nacional, que cumple con todo eso, pero sin ser lo mismo. Y encima
engañando al consumidor, porque todas estas cosas el consumidor en su mayor parte no las conoce, desconoce totalmente qué residuo de fitosanitario lleva ese producto, qué condiciones laborales han tenido los trabajadores que han estado recogiendo ese producto en ese país de origen, qué criterios medioambientales están siguiendo en esos países de origen, porque hoy en día el cambio climático lo llena todo absolutamente, pero debe ser solo en la Unión Europea donde tenemos el problema del cambio climático, porque luego vamos a otros países y no se aplica absolutamente ninguna legislación de este tipo. Entonces, tenemos un consumidor muy concienciado, pero que no le están contando toda la realidad del producto que está comprando, ¿no? Y entonces, así es muy difícil mantener un sector, ¿no? Y encima un sector total y absolutamente estratégico. Y yo no me canso de decirlo, o sea, yo creo que no existe ningún sector más estratégico que el sector de la alimentación, que el sector agroalimentario, porque sin el resto de sectores, los hay más o menos estratégicos, más o menos importantes, pero llegado a un extremo, vamos a decir, una situación extrema, podríamos llegar a vivir sin ninguno de esos otros sectores. Sin alimento, creo que no es posible esa supervivencia, ¿no?, de la población, con lo cual, ante un sector tan sumamente importante para un país y esa desprotección tan grande que se está viendo, pues para mí ese es uno de los grandes caballos de batalla y en los que hay que ponerse, y en los que el sector ya ha dicho basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no?, aparte de muchísimas otras reglamentaciones, vamos. Pero el hecho del detonante de que comiencen las protestas en la calle, ¿ha sido uno en concreto o ha sido el hartazgo ya al final, después de tantos años sufriendo? Ha sido el hartazgo ya, ¿no?, la acumulación de medidas, una tras otra, daros cuenta que justo antes de la pandemia, en el 2020, pero además justito nada, una semana o semana y pico antes, de hecho, de que nos confinaran por la pandemia, había habido una manifestación. El día 7 de marzo. El día 7 de marzo, exactamente, el 2020. Ahí ya la situación, luego, pues desde el 2020 hasta ahora, hasta el 2024, pues no ha ido mejorando, sino que han seguido añadiendo restricciones, ¿no? Y además en este último año quizás todavía más, porque con la reforma que ha habido de la política agraria comunitaria, de la política de la Unión Europea, pues se ha hecho una política agraria comunitaria mucho más restrictiva todavía, mucho más exigente en medidas medioambientales, desde mi humilde punto de vista, que quizás sin cabeza, quiero decir, que no van a solucionar ningún problema medioambiental de los que se supone que van a mejorar, pero sí que suponen muchas restricciones a nuestros agricultores y ganaderos. Se ha ido sumando toda esta situación, incluso a nivel país, pues todavía más, ¿no?, porque España también se ha puesto a la cabeza, ¿no?, de esa restricción o de esa defensa de medidas mucho más restrictivas, y que están obligando a que muchos agricultores y ganaderos se replanteen la situación de su actividad, ¿no?, de decir, bueno, es que llega un momento en que ya el papeleo me come, o sea, en vez de dedicarme a producir, tengo que dedicarme a estar en una oficina cumpliendo todos los papeles que me pide esta gente, y aparte cada vez me lo hace más difícil, ¿no?, llegar a producir. Entonces eso hace pues una situación de cansancio en el que de repente pues explota ya la burbuja, ya llega un momento en que dicen, bueno, pues hasta aquí, y se produce la situación social en la que nos encontramos. Manuel. Buenas noches, Pablo. Yo quería preguntarte una doble pregunta. Por un lado, de todos esos problemas que hay ahora mismo sobre la mesa, ¿cuál es el que más afecta al Bierzo? ¿El papeleo, la competencia desleal? Y por otro lado, un poco viendo la otra cara del conflicto, es un poco, ha habido protestas que no han sido organizadas por las organizaciones agrarias, sino que ha sido como lo que se ha reflejado un poco, ha sido un descontrol en las movilizaciones, o que los sindicatos, las organizaciones agrarias no canalizaban esas demandas del sector. Sí, mira, en la primera parte que me comentaba, lo que más afecta a nuestra comarca, efectivamente en el Bierzo pues tenemos una situación un poquito diferente a si comparamos otras zonas agrícolas del país. ¿Por qué? Debido a nuestros cultivos mayoritarios, ¿no?, el viñedo, los frutales, la ganadería, aunque cada vez coge más peso en la comarca, tampoco es el sector con mayor peso. Entonces todo eso hace que quizás el peso de las diferentes reclamaciones pues sea un poco diferente a lo que nos podríamos encontrar si vamos simplemente al otro lado de la provincia, a la zona del páramo leonés, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que quizás los dos puntos más fuertes son
la entrada de productos sin las mismas condiciones, porque eso se produce, por ejemplo, en fruta perfectamente, encontramos mercados inundados de fruta de otros países sin tener las mismas condiciones, como explicaba antes, y el tema de los requisitos que están poniendo, que ha habido con esta nueva reforma de la PAC, sin ser precisamente mayoritariamente cultivos PAC, salvo la ganadería, que quizás en el Bierzo la ganadería sería el sector más afectado por las ayudas de la PAC, tanto el viñedo como los frutales pues no reciben o prácticamente no reciben, según el caso, ayudas de la PAC, pero sí están obligados a cumplir con la legislación que emana de esa PAC, ¿vale? Porque hay veces que cuando hablamos de la PAC, pues la gente solo piensa que ayudas, y la PAC es algo que es una subvención, ¿no? No, la PAC es toda la política agraria y de ahí emanan una serie de reglamentaciones. Y, por ejemplo, el tema del cuaderno de campo, que ha sido algo que ha soliviantado mucho a los agricultores, el cuaderno de campo digital, porque, claro, hay que ver el sector y tienes que saber en qué sector estás trabajando, ¿de acuerdo? Y no solo en el Bierzo, sino en toda España, porque esa imagen es igual. Estamos hablando de un sector en la que, de hecho en el Bierzo es un poquito diferente, pero en la que en general tenemos una media de edad alta en el sector agrícola y ganadero de España. Digo en el Bierzo un poquito diferente porque afortunadamente en los últimos 10 años, por ahí más o menos, en la última década, se ha producido una renovación bastante fuerte del sector, sobre todo, por ejemplo, en la fruticultura, ¿no?, que es un poco el sector agrícola más pujante, diría yo, ahora mismo en el Bierzo, y ahí ha bajado la media de edad, afortunadamente, de una forma muy destacada, ¿no?, y tenemos bastantes jóvenes, pero les estás obligando a digitalizarse, ¿no?, que es un poco la tendencia en general de todas las administraciones, a la digitalización, a un sector igual en el que no tiene capacidad de digitalizarse de esa manera, ¿no? Y lo haces además obligatorio, les obligas a que todo lo lleven en un cuaderno de campo digital, a que tengan que anotar todo en ese cuaderno de campo digital, porque para que la gente entienda lo que es esto, no es simplemente que tú llegues y después de que has acabado el año pongas, porque todos los agricultores tienen su cuaderno de campo desde hace muchos años y todos tienen la libreta donde van apuntando todo lo que se realiza, porque eso es de obligado cumplimiento, y no es que ahora te obliguen a que pues, después de acabar la vendimia o la recolección, etcétera, pues te sientes ahí una tarde y empieces a pasar a un Excel, vamos a decir, todos esos tratamientos, todas esas labores que has hecho. No, es un cuaderno en el que tú tienes que apuntar cada cosa que vas haciendo en tu explotación en un plazo de tiempo muy corto después de haberla hecho, porque si no, ya implican sanciones. Al final, lo que también emana de todo esto es que no tiene ninguna mejora, o sea, el consumidor no va a tener ninguna mejora porque sea un cuaderno de campo digital o porque sea un cuaderno de campo como el que se llevaba hasta ahora. El producto que producen estos agricultores y ganaderos no mejora nada porque sea un cuaderno de los tradicionales como hasta ahora, sea un cuaderno de campo digital. El agricultor no tiene ninguna ventaja por hacerlo así, hacerlo de esta otra manera, de hecho todo lo contrario. Entonces, ¿para qué se implementan estas medidas? Única y exclusivamente para beneficio de la administración, que puede tener esos datos, vamos a decir, casi en tiempo real, ¿no?, casi cuando el agricultor está realizando ese tratamiento, ese abonado, ese tratamiento fitosanitario, esa poda, esa recolección, porque hay que apuntarlo todo, y con un objetivo de un mayor control. Pero no un mayor control, como digo, para garantizar más cosas, sino simplemente con un mayor control punitivo, ¿no?, para que en cuanto te equivoques en algo, pues vas a tener ya la correspondiente sanción, que eso es de lo poco que funciona al día casi en este país, en las administraciones, ¿no?, el tema sancionador. Entonces, bueno, quizás esos puntos, ¿no?, la carga administrativa y la competencia desleal son los más fuertes en el Bierzo. Y luego la segunda parte de lo que me preguntabas, el tema de las movilizaciones que ha habido por grupos independientes, digamos, o se han autodenominado independientes, ¿no?, porque decían que no pertenecían o no querían representatividad por ningún sindicato ni asociación. Yo creo que surge por dos cosas. Una, por ese hartazgo que estábamos comentando hace un momento, ¿no?, de la situación a la que ha llegado. Quizás las organizaciones agrarias, los sindicatos, no han sabido ir leyendo cómo iba llegando ese hartazgo, ¿no?, a la gente para proponer antes esas movilizaciones y ha llegado un momento en que han dicho, pues salimos nosotros, pero luego yo también no sé hasta qué punto pues puede haber por detrás también ciertos intereses y ciertas manipulaciones. ¿Por qué? Porque yo no entiendo que si un sector tiene una problemática y esos que salen de manera independiente y los que salen con los sindicatos agrarios, ambos son agricultores o ganaderos, ambos tienen la misma problemática, ambos están sufriendo todos estos problemas que estamos hablando. Si realmente quieres solucionarlos,
los vetos no suelen ser la manera de solucionarlos, es decir, esos grupos independientes, cuando han empezado las movilizaciones, han vetado que no querían saber nada de sindicatos, asociaciones, organizaciones agrarias, etcétera. Cuando ha habido, por ejemplo, este viernes, que hubo una manifestación en León, pues salieron diciendo que no apoyaban esa manifestación porque era una manifestación organizada por los sindicatos agrarios. No entiendo si esa es la vía, no entiendo, no, yo veo que esa no es la vía para poder solucionar problemas. Si hay una manifestación, sea organizada por unos o por otros, tienes un problema candente, lo que te interesa es mostrar que realmente el sector tiene ese problema, no esas guerrillas o esas rencillas, porque al final pues dices, bueno, no sé quién gana o quién pierde, bueno, sí sé quién pierde, que es el sector, ¿no? Porque al final divides y al dividir das una imagen de menos unión, das una imagen de guerrillas, ¿no? De que, bueno, pues unos ahora quieren con su plataforma tener la representatividad y quitársela a otros, los otros quieren mantener la representatividad y que esto es nada. Pero al final ese no es el problema del agricultor o el ganadero. El problema del agricultor o el ganadero es todo esto que estamos hablando, y entonces si te lanzas a la calle, si te lanzas a la presión social como última salida, porque hay que recordar que al final es porque es la última salida que han visto para poder solucionarlo, pues ahí lo que interesa es pues que todo el mundo, cuanto más mejor y más unido y más fuerza vas a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, no veo que ese sea el camino para mejorarlo. Además, la búsqueda de una solución se complica sobremanera, porque ¿quién va de interlocutor? Efectivamente, es totalmente inviable pensar... Y si hay una negociación entre una parte, por ejemplo, el Ministerio y solamente una parte, y los otros no se sienten representados... Claro. Es inviable. Yo entiendo que la gente piense que los sindicatos agrarios pues tienen otros intereses, hay veces que dicen que es que no nos representan porque tienen unos intereses, etcétera. Bueno, yo sin entrar en el fondo de eso, porque lo desconozco, ¿no?, los intereses que pueden tener esos sindicatos agrarios o cuánto eso, pero está claro que necesitas una organización, que necesitas una representación, porque no puede ser que el Ministerio se siente a negociar con 5.000 agricultores de una plataforma. Quiero decir, o sea, al final, pues esa plataforma o esas plataformas que surjan van a tener que elegir a un representante, a un líder, etcétera, y al final, ¿en qué vamos a acabar? Pues en lo mismo que había con otras siglas, quiero decir, o sea, al final vas a necesitar una estructura similar a la del sindicato para poder representar al sector y para poder defenderlo, con lo cual, vuelvo a repetir que no veo que sea un avance. Y sería muy simplista decir que parte de todo este problema se podría solucionar si al agricultor le pagaran verdaderamente lo que le cuesta producir. ¿O esto es simplismo por mi parte? No, obviamente, si el agricultor en todo momento pues siempre va a cubrir sus costes de producción, que es algo que cualquiera que nos esté escuchando dirá, joder, pero eso será siempre, ¿no? O sea, lo normal es que cualquier empresa que produce venda por encima de los costes de producción, porque si no al final es la quiebra. Bueno, pues en agricultura no es así siempre. ¿Por qué? Y de hecho en agricultura normalmente lo que el agricultor hace, o lo que para ver la viabilidad de su explotación, es una media de años, ¿no? Porque sabe perfectamente que un año va a poder vender su producto por encima de sus costes de producción y otro año igual lo va a vender por debajo de los costes de producción, y es así y se sabe, ¿no? Y se realiza. Si fuéramos capaces de que siempre el agricultor, como mínimo, te hubiera asegurado sus costes de producción, pues lógicamente sería mucho más fácil de hacer entender la actividad agraria a muchos de esos jóvenes que llamamos para que se incorporen, y que muchas veces les echa para atrás el miedo a decir, claro, porque son ciclos, y hay ciclos en los que el agricultor ha ido a pérdidas, no una campaña, sino varias campañas ha ido trabajando a pérdidas, y claro, eso a alguien que va a iniciar la actividad dice, claro, y si justo me pilla a mí un par de campañas, según mi inicio, según hago toda la inversión, me meto y tal, y esta campaña no soy capaz de sacar lo que me cuesta producir, ¿cómo me voy a meter en esa actividad? Entonces, por supuesto que la base sería que siempre el coste de producción, como en cualquier otra actividad, no se pide más. Pero más, vuelvo a repetir, y yo vuelvo a incidir mucho, porque yo creo que aquí tenemos un problema a nivel político importante, y es que la administración tiene que entender lo que nos estamos jugando, y lo que nos estamos jugando como país, o como comarca, en nuestro caso, como sector económico, porque estamos hablando de la producción de alimentos. Vuelvo a repetir, que el día que no tengamos producción, que no tengamos sector primario en España, pues la cosa se va a poner muy, muy, muy difícil para todos los que vivimos aquí, ¿no? Entonces, creo que eso debería hacer que fuera un eje central y una preocupación central, en este caso del Gobierno de la Nación, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, etcétera, el ver cómo puede estabilizar ese sector.
porque sin él estamos muy vendidos. ¿Y cuál sería la clave para estabilizar el sector, para no tener que recurrir a la ayuda pública para que un sector sea rentable? Pues precisamente yo creo que hay que organizarlo. Yo nunca soy amigo de las subvenciones. Yo creo que si un sector vive de las subvenciones tiene un problema en serio, porque creo que las subvenciones o las ayudas tienen que ser eso, una ayuda, una cosa puntual para relanzar un sector, para ayudarlo a mejorar, a crecer, o ante un problema grave pues para sujetarlo, pero no puede ser algo sistémico, no puede estar permanentemente ahí. Yo creo que hay que trabajar, porque claro, aquí hablamos de agricultura y ganadería y eso es muy amplio, hay muchos subsectores, ¿no? Hay muchos cultivos, hay muchas producciones dentro de lo que se llama agricultura y ganadería, y entonces habría que ir analizando una por una cuál es el problema y aquellas que son total y absolutamente dependientes de las ayudas, que para mí son las preocupantes, ¿no? Aquel subsector agrícola ganadero, que si de repente, imaginaros que la Unión Europea explotara, quiero decir, se disgregara otra vez, ¿no? Lo hemos visto con la salida, por ejemplo, con el Brexit, con la salida de Inglaterra, pues si eso empezara a producirse de manera mayoritaria y por lo tanto esa PAC, esa política agraria comunitaria, desapareciera y la ayuda que va asociada a esa PAC desapareciera, ¿qué ocurriría con esos cultivos que necesitan esa ayuda? Y habría que analizar el porqué, y muchas veces el porqué precisamente lo tenemos en lo que decía al principio, ¿no? En la competencia que tienen del mismo producto con otras producciones de fuera, ¿no? Y lo vemos claramente, por ejemplo, en el sector del cereal, ¿no? El cereal es un producto de los que recurrentemente, salvo años puntuales, necesitan de esa ayuda PAC, o sea, de ese complemento. El agricultor cerealista necesita ese complemento de la PAC para poder hacer rentable su explotación. Y si pierde ese complemento, la rentabilidad de cultivar cereal cae por los suelos y lo hace totalmente deficitaria. Y si nos ponemos a pensar, el cereal es uno de los productos que más consumimos, de hecho, en el país en general. Entonces, ¿cuál está el problema? Bueno, pues las toneladas y toneladas que entran vía, normalmente barco, en nuestro país, de terceros países que producen a un coste de producción mucho más bajo. Claro, hay gente que nos dirá que eso es ser muy insolidarios, que estamos cortando o lastrando el desarrollo de países, de terceros países donde se producen y que necesitan de esas exportaciones, pero claro, yo le daría un poco la vuelta a la tortilla y habría que ver si simplemente somos solidarios de salón o somos solidarios de verdad, porque si seguimos permitiendo que ese cereal, o cualquier otro producto, pero bueno, ponía el ejemplo del cereal por esas ayudas PAC, si ese producto está entrando a nuestro país mucho más bajo, sin cumplir lo mismo que cumplimos Europa, lo que estamos fomentando es que en esos países pues sigan los niños trabajando en el campo en condiciones totalmente, no ayuda familiar ni mucho menos, sino niños trabajadores en el campo, y eso lo estamos siguiendo favoreciendo porque no les estamos pidiendo condiciones laborales igual que en cualquier otro país, estamos favoreciendo que el agricultor de ese país también cobre una auténtica miseria por esas producciones, o sea que el que nosotros digamos que se le exija las mismas características, no estamos diciendo que se cierren las fronteras y que no se permita entrada de producciones, sino que vengan con las mismas condiciones. De esa manera ayudaremos a que en esos países se pueda desarrollar ese sector como se está desarrollando en España y apoyaremos a que los productores de nuestro país puedan seguir también trabajando y al final sea una competencia simplemente como cualquier otro producto, cualquier otro insumo que tengamos o que compremos. Pero ahí entra la geopolítica y eso ya son, como diría el otro, otros Lópezes. Vamos a hacer, Pablo Linares, un alto en esta tertulia y continuamos en un par de minutos. Seguimos en la tertulia hablando con Pablo Linares, técnico de la Asociación Berciana de Agricultores, de los consejos reguladores y además director gerente de alimentos de calidad del Bierzo. Germán. Vamos a hablar de otras cuestiones, como por ejemplo el importantísimo acuerdo que se va a firmar esta semana aquí con la SEIASA, que va a permitir por fin la modernización del canal bajo del Bierzo y que no sé si va a suponer una auténtica revolución para el campo de la comarca y de esa zona que es la mayor productora de todo el Bierzo. Sí, yo estoy convencido de ello. Yo creo que por fin esta modernización, y digo por fin porque llevamos demasiados años, de hecho, esperando porque se firme lo que el jueves por fin parece que va a ser una realidad,
yo creo que va a ser un cambio muy importante para la agricultura de la comarca. Al final hablo de la agricultura de la comarca, aunque lógicamente la zona regable del Canal Bajo, pero como bien decías, pues es la zona más agrícola del Bierzo, porque es la parte más baja, la parte llana de la olla de nuestra comarca, y por lo tanto la que más aprovechamiento agrícola y más fácil tiene, ¿no? Si ahora le añadimos el que dentro de 2 años podamos estar hablando de un riego modernizado a presión, eso va a facilitar mucho más. Primero, la labor de los agricultores. Segundo, la competencia o la rentabilidad de nuestras producciones, ¿de acuerdo? Porque eso también va a bajar costes de producción con respecto a lo que hoy en día estamos haciendo. Tercero, vamos a mejorar también medioambientalmente mucho, porque todo el agua que estamos perdiendo hoy en día por las acequias, los caminos, etcétera, eso ya no se va a perder ni una gota, ¿no? Y aunque afortunadamente, y cruzaremos los dedos, hasta el momento en el Bierzo no hemos tenido problemas de agua y somos absolutamente una zona privilegiada, y es así. Cada vez que voy por algún lugar fuera de nuestro territorio, me refiero no de España, sino de la comarca, pues nos envidian sobre todo por tener ese recurso que ahora mismo está siendo muy escaso en muchísimas zonas del país. Pues aunque no hayamos tenido esos problemas, nunca sabemos lo que puede pasar, y sabemos que el agua es un bien muy escaso que hay que tener un buen uso, ¿no? Entonces vamos a ganar también mucho ahí medioambientalmente. Y yo creo que eso también va a incentivar mucho la puesta en producción de mucho terreno que todavía tenemos en baldío, a paulo, como decimos en el Bierzo, y que puede incentivar también mucho la entrada de jóvenes, la entrada de gente, y no tan jóvenes, ¿no? Porque también hemos visto como gente que ha venido rebotada, quiero decir, que ha salido de otros sectores que se han ido cayendo en el Bierzo, pues también ha visto una posibilidad en el sector agrícola. Entonces no tiene por qué ser todo jóvenes, sino también gente que se reconvierta de otras actividades, pues va a ver cómo esto es una opción, porque va a facilitar mucho las cosas con respecto a cómo se está cultivando hoy. ¿Y van a llegar nuevos cultivos? Porque hace una semana nos decía, por ejemplo, Rob Valcarce, que vamos a poder cultivar maíz en el Bierzo, por ejemplo. Sí, lógicamente. Tierra hay. Claro, esto nos abre muchas posibilidades, ¿no? Nos abre posibilidades a probar otros cultivos que hasta ahora no se estaban haciendo, porque nos permite esa tecnificación del riego, esa tecnificación del abonado también, porque parte del abonado se puede hacer también por esos sistemas de riego que se van a poder instalar. Yo creo que nos abre muchas posibilidades. Los nuevos cultivos es algo que siempre tenemos en mente y que de hecho se van testando y se van poniendo, ¿no? Pues como frutos secos, almendro, lúpulo que se ha puesto, kiwis, que también hay plantaciones de kiwis ya más a nivel profesional. O sea, siempre se va explorando nuevas posibilidades, y con esto yo creo que todavía más va a incentivar el que la gente no tenga por qué ser sota, caballo y rey, no tenga por qué ser única y exclusivamente los cultivos más tradicionales que hay en el Bierzo, sino que pueda explorar otras posibilidades. El único hándicap de los nuevos cultivos es el tamaño crítico, ¿no? Que es lo que yo les cuento a la gente que viene a verme, que está con alguna idea de esta, que bueno, pues le añades una complejidad más, y es que a la hora de comercializar, pues hasta que no tengas un volumen de producto mínimo, pues te va a costar mucho más, ¿no? Lógicamente no es lo mismo producir pera conferencia hoy en el Bierzo, que tienes más o menos su comercialización en las estructuras que ya hay, pues asegurada, a que de repente, pues no sé, te pongas tú a producir un tipo de nectarina, que igual eres tú solo, y bueno, pues al principio lógicamente te va a costar mucho más el llegar a esos mercados y poder abrir cuota de mercado, ¿no? Y esa es la única dificultad de los nuevos cultivos, pero que yo creo que es bueno que se sigan explorando, porque son alternativas que vamos dando a nuestra zona. Y antes, cuando no venía al Bierzo, veía los pozos mineros, que era el reflejo de la riqueza de esta comarca. Ahora en Columbrianos, esa bocanada que hay de agua que pasa camino del Canal Bajo es sin duda pues un activo de cara al futuro. Pero ¿no da un poco la sensación de que el propio sector no se está organizando para ese momento que va a llegar, que viene a 2 años vista? No desde las instituciones, desde organizaciones como la suya, ¿no se debería un poco organizar para que a partir del primer día ya se pusieran en marcha todos esos proyectos? Bueno, yo creo que aquí el problema ha sido que llevamos tanto tiempo esperándolo que la gente todavía ahora, yo creo que ahora mismo todavía la gente ni se lo cree, ¿no? No me acuerdo cuándo fue la firma con la Junta de Castilla y León, con el Itacil, de esto mismo, ¿no? Porque en esta modernización de regadíos juegan las dos partes, ¿no? La administración autonómica y la nacional.
fue la primera piedra, ¿no?, esa firma con el Itacil, que se encarga del 30% de la obra, y yo creo que ahí, bueno, pues la gente dijo, pues parece que sí, parece que realmente esta vez sí, y yo espero que ahora, esta semana, cuando realmente vean que también firma ya el Gobierno de la Nación, cuando vean que también ya firma la otra pata y que ya está todo para que realmente empiece esa hora, pues yo creo que a partir de ahí será cuando la gente ya tome conciencia y se dé cuenta que sí. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces como que viene, como el cuento, no del lobo en este caso, porque no es que venga nada malo, sino, o el cuento de la lechera, ¿no?, de ya se va a modernizar. Daros cuenta que esto que se firma ahora, esta semana de febrero del 2024, fue aprobado en una asamblea de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo en el 17 o 18, no recuerdo ahora exactamente, 18 creo que fue. O sea, y esa no fue la primera vez, ya, claro, ya había habido otras 2 veces anteriores, ¿no? Entonces, claro, pues lo apruebas, lo firmas en el 2018 en una asamblea y llega el 2024 y todavía no hay nada, ¿no? Entonces, claro, pues la gente, hasta que no lo vea, pues no se lo cree, ¿no? Y ahí es cuando cuesta. Yo creo que, como digo, después de esta firma y cuando vean que ya, ahora sí, no hay nada que impida ese desarrollo y esa modernización, pues será cuando realmente se pueda empezar a concienciar y la gente a pensar en lo que le va a venir y las mejoras que se pueden hacer. Hablábamos antes de las ayudas. No todas las ayudas funcionan. Por ejemplo, las ayudas que puso en marcha la Administración regional para subvencionar los sistemas antihelada apenas tuvieron repercusión y apenas se hicieron solicitudes. ¿Por qué? Lo hizo mal la Administración, entiendo. Desde nuestro punto de vista sí, supongo que la Administración, si estuviera aquí sentada, te diría que no, pero desde nuestro punto de vista absolutamente, ¿no? Yo creo que es innegable, ya ha visto el resultado, ¿no?, que ha habido esa convocatoria, y no por desconocimiento también, que para mí es lo más sangrante, ¿no?, sino les explicamos que cómo estaba planteada esa ayuda, cómo la habían sacado, la querían sacar a publicación en el Bocil, pues no iba a tener éxito en la comarca, ¿no? Pero hay veces que tratar con la Administración es como tratar con cualquier pared de este plató, ¿no? O sea, no es capaz, o no somos capaces, y a mí eso a veces me frustra bastante, el que entiendan, ¿no? El que entiendan las diferentes zonas, los diferentes cultivos, la diferente idiosincrasia. Hay que jugar también con las mentalidades de la gente. Serán mejores o peores, pero son las que son, ¿no? Y si no tienes en cuenta eso, también te vas a encontrar con un problema. Entonces, bueno, pues nosotros por activa y por pasiva le dijimos que así no, y efectivamente ha sido así no. Vamos a ver si somos capaces, y todavía no las tengo todas conmigo, de modificarlo. Tenemos en breve una reunión con el director general para hablar precisamente del fiasco de estas ayudas y ver si ahora, viendo que lo que les decíamos ha sido así, pues ahora nos atienden y podemos sacar unas ayudas que sean realmente útiles para el Bierzo. Y vuelvo a decir lo de antes, no porque pensemos que las cosas tienen que hacerse todas a golpe de ayuda. Yo siempre he defendido que el sector tiene que funcionar, cualquier sector tiene que funcionar sin ayudas, pero aquí hay que entender que jugamos otra vez con cartas distintas. No es lo mismo un productor de fruta en Lérida o en Girona o en el Bajo Aragón que en la comarca del Bierzo, pero en los mercados competimos todos igual. Es decir, nuestra fruta del Bierzo compite en los mismos mercados que está compitiendo el productor del Bajo Aragón o de Lérida o de Girona. Nuestros costes de producción, por nuestra tipología de terreno, son mucho más altos. Instalar una de esas torres antihelada a un productor de Aragón, porcentualmente con respecto a su explotación, le cuesta mucho menos que a un productor del Bierzo, aunque la torre valga lo mismo. Quiere decir que en el Bierzo la empresa suministradora de torres le cobre más, pero porcentualmente por la tipología de explotación le cuesta mucho más en la comarca que allí. Y eso es lo que nosotros hemos intentado transmitir a la Administración autonómica, de decir, mira, hay un sector que funciona en este momento en el Bierzo, y es la fruticultura, un sector dentro de la agricultura, me refiero, es la fruticultura, que solamente tiene un problema ahora mismo para todavía crecer mucho más de lo que ha ido creciendo en estos años, y es la falta de una producción media estable. Estamos con dientes de sierra. Un año tenemos buena producción, pues como ha sido esta campaña, afortunadamente, esta última campaña, otro año nos baja a la mitad la producción, volvemos a subir a 3/3 de producción, volvemos a bajar. Eso en los mercados, y si no fuera por la excepcional calidad que tenemos ahora de nuestros productos, precisamente por los sellos de calidad que tenemos, no habría fruticultura ya en la comarca, porque no habría posibilidad de sostenerlo comercialmente. Cualquiera que
que haya estado alguna vez negociando con cualquiera de las cadenas de distribución, y si no, yo creo que cualquiera también se lo puede imaginar, cuando tú estás negociando con un Carrefour, con un Eroski, con un Gadisa, un Mercadona, cualquier cadena de estas grandes de distribución a nivel nacional, te puedo asegurar que lo que no quieren es decirle, no, yo te voy a suministrar este año, pero el año que viene igual te tienes que buscar otro proveedor porque yo no voy a poder darte nada porque no voy a tener producción. O, aunque no se lo digas, obviamente, que llegue al año siguiente y no les pueda suministrar. Lo que hacen es buscarse un proveedor y un proveedor estable y se acabó. Y no les vuelvas a contar, da igual lo que les quieras contar, que no quieren saber nada de ti. Como digo, hemos sido capaces y seguimos en los mercados gracias a que afortunadamente nuestra calidad de fruta hace que entre comillas, se vean obligados a, bueno, pues cuando hay, poder meterla. Pero aún así nos lastra mucho y supone un grandísimo esfuerzo a nuestras empresas comercializadoras y a los departamentos comerciales el poder estar ahí, y todo lo que ganamos en un año que tenemos producción y los nuevos mercados en los que nos metemos, los nuevos puntos de venta, las nuevas zonas, al año siguiente igual lo hemos perdido porque no hemos sido capaces. Hay que estabilizar la producción, se lo hemos dicho por activa y por pasiva, y para estabilizar la producción el problema que tenemos son las heladas. En el Bierzo el problema de la producción son las heladas, exclusivamente. Podemos tener también algún año, por desgracia, piedra, pero suelen ser cosas más puntuales y además los pedriscos también son en puntos mucho más concretos, no suelen afectar a toda la zona en general. Para solucionar eso, sistemas antihelada, hay técnica para ello. No tenemos que seguir como hace 50 años en la agricultura mirando al cielo, cruzando los dedos o sacando al santo a ver si no hiela. No, tenemos medios técnicos para solucionarlo, y medios técnicos que funcionan, porque las torres que ya hay instaladas así lo han demostrado. Pues como administración igual entendemos que tu deber es favorecer el desarrollo económico de zonas. Desarrollo económico de zonas que además no se cansan de repetir, que apoyan cualquier político que viene a nuestra comarca, de las administraciones y de cargos importantes, que el sector agroalimentario, pero luego a la hora de la verdad, a la hora en la que hay que ponerse los guantes, coger la pala, ponerse a trabajar por ese sector, nos vemos que se queda en ese discurso que os dan a los medios de comunicación, que lanzan a la gente, pero que luego no se traduce en nada, porque algo tan básico, tan sencillo y tan escasamente económico, si cogemos lo que son esas ayudas de las torres antiheladas, lo que es para el presupuesto de la Junta de Castilla y León, no representa absolutamente nada. No estamos hablando tampoco de que tenga que endeudarse todo el Producto Interior Bruto de Castilla y León para poder dar esas ayudas al Bierzo, ni mucho menos. No lo hacen algo tan sencillo como eso. Dices, yo es que no estoy entendiendo nada. O sea, estamos diciendo que este sector no quiere nada porque sí, sino que es un sector que está funcionando, un sector que en general no recibe ayudas de ningún tipo, el de la fruticultura en concreto, y que lo único que necesita es estabilizar producción para poder dispararse aún más, para poder seguir creciendo en superficie, en agricultores, en kilos, en empresas. Y no lo estás haciendo porque te empeñas en sacar una ayuda que sabemos que en el Bierzo es imposible que funcione. Pues hay algo que a mí se me escapa, y vamos a ver si lo conseguimos cambiar para este año, pero como digo, lo veremos. Y viendo este febrero que ha registrado temperaturas de más de 20 grados, ahora parece que volvió de nuevo a lo que podría ser un febrero normal con el temporal de estos últimos días, llegando marzo, aproximándose la época de las floraciones, no sé, el sector le castañetean los dientes, ¿no? Muchísimo, nos tiemblan las rodillas, como dice el otro, las porque canillas. Exactamente, estamos viendo cómo viene un año que se está adelantando las producciones, porque en general ya no es solo este febrero disparado de temperaturas, sino que en realidad todo el invierno ha sido muy suave. Realmente hemos tenido, bueno, no hemos tenido nevadas, o sea, no ha habido días realmente de frío en todo el invierno fuertes, ha venido un invierno muy suave, ahora encima nos viene este febrero con temperaturas altísimas, y eso hace que todo se vaya adelantando. Y eso nos hace, sufrir muchísimo a la espera de que, bueno, pues ahora se frene un poco con esta vuelta otra vez a la normalidad, con esta vuelta al frío, y se pare. Pero es que no debemos estar así. Un sector no puede estar a estos vaivenes. Un sector no puede estar, un sector, vuelvo a repetir, económicamente viable, que está generando un montón de puestos ya de empleo en nuestra comarca, que está generando un montón de millones de facturación, no puede estar al albur de vamos a ver si este año no cae una helada en marzo, claro. A finales. Y también, y aquí muchas veces nos dicen, bueno, tenéis los seguros, pues se hiela, pero es que no queremos los seguros. No queremos los seguros porque los seguros supone que no tenemos fruta, y si no tenemos fruta, el agricultor, primero, sabemos que el seguro es malísimo además, y también lo hemos dicho, pero tampoco hay manera de cambiarlo, no va a recuperar lo que pierde con ese seguro, ni mucho menos, como mucho va a ser capaz de sujetar la explotación gracias a lo que cobre de indemnización, pero
el problema lo seguimos teniendo. Nuestras empresas se quedan sin fruta. Los puntos nuevos que habíamos abierto de distribución de esa fruta, de venta, se nos caen. Hay que volver a hacer al año siguiente otra vez un triple esfuerzo comercial para poder volver a entrar en los mismos mercados que ya habías abierto el año anterior. O sea, el seguro no es la solución. Aunque fuera un buen seguro, no sería la solución. Porque vuelvo a repetir, lo que quieren nuestros fruticultores es trabajar, no son subvenciones, no son ayudas. Lo que quieren es trabajar produciendo fruta. Y para eso tenemos los sistemas antihelada. Yo la verdad que he ido a varias visitas de directores generales, de consejeros, y ellos siempre hablan de los sistemas antiheladas y siempre vienen con un buen titular. ¿Y esto cuánto? La pregunta concreta es, ¿y esto cuánto cuesta? Pues, ¿De cuánto presupuesto estamos hablando de esos sistemas para que el Bierzo estuviera protegido? Pues mira, para que te hagas una idea de media, te voy a poner las cifras de media, una torre de esas antihelada, que es el sistema ahora mismo más fiable, ¿no?, para proteger, y de hecho los que han tenido esa torre antihelada han podido, los años que hemos tenido heladas han podido funcionar, pues está en los 60.000-65.000 euros por torre, ¿de acuerdo? Creo que el presupuesto que tenían para esta ayuda, que se ha quedado en una única torre antihelada, lo que la subvención esta que comentábamos hace un momento que no funcionó, pues creo, bueno, ahora igual me pilláis, hablo de memoria, no sé si eran 200.000 euros de ayuda. 300. 300.000 euros que ponía la Administración Autonómica. ¿Y cuántas se necesitaría en el Bierzo? Con esos 300.000 euros empleados en poner torres, seguramente en 2 años posiblemente tuviéramos la superficie, porque entendemos que no se va a proteger absolutamente todo, va a ser inviable que se proteja, sobre todo por también nuestro minifundismo, volvemos a hablar. Pero solo que pudiéramos tener esos 600.000, nosotros en su momento con la Administración habíamos hablado de en torno a 1 millón de euros, que era lo que considerábamos que podría ser el gasto en subvención necesario, pues para asegurarnos ya unas producciones que estabilizaran, como digo, esos mercados, ¿no?, que pudiéramos jugar todos los años sabiendo que íbamos a tener un mínimo de cosecha. Luego vendrá un año en el que tengamos una cosecha buena y tengamos más, pero siempre vamos a partir de ese mínimo. Entonces, nosotros le habíamos contado en torno a 1 millón, pero es que incluso aunque fuera menos, aunque solo fueran esos 600.000 de esas 2 campañas de subvención, ya con eso también habríamos avanzado muchísimo. 1 millón de euros, que para mí es un mundo, y para los mortales de los que nos estén escuchando, viendo por la tele, pues será también para el presupuesto de la Administración Autonómica, destinado a una comarca que entiendo y creo y dicen que es prioritaria, ¿no?, por las 1001 crisis que llevamos, la desindustrialización total y la pérdida total de sectores económicos en el Bierzo, de oportunidades laborales, etcétera, todo eso que nos cuenta, pues es absolutamente nada. Y más si encima lo dividimos en varios presupuestos. ¿El sector en el Bierzo depende de 1 millón de euros? El sector frutícola en el Bierzo depende de 1 millón de euros para poder tener un desarrollo que nos permita no estar hablando de 500 hectáreas que estamos ahora mismo en pera, otras 200 y pico que habrá en manzana, sino que estemos hablando de mucha más superficie, de muchos más agricultores, de muchos más millones y de mucho más empleo. El sector frutícola, en la última campaña de recolección, realizó como en torno a unos 1.200 contratos temporales de trabajo para recolección. Ahora estamos en poda. Pueden salir al campo y ver las cuadrillas que hay podando también, toda la cantidad de gente que está trabajando. Ya no solo eso, tenemos muchos agricultores que tienen trabajadores ya permanentemente con ellos, o sea, todo el año contratados, porque cada vez, bueno, pues la fruticultura va cambiando, cada vez es más exigente, cada vez lo que producimos es calidad, aquí no se produce fruta de batalla, vamos a decir, y eso requiere muchas más labores en el campo, muchas más labores especializadas. Estamos hablando de que tenemos un volumen ya de generación de empleo muy importante, sin hablar de talleres, de maquinaria agrícola especializados, tiendas de distribuidores de insumos, de abonos, de fitosanitarios, etc. Solo necesitamos que la Administración realmente pase, y ya lo hemos dicho varias veces, pase de los discursos a los hechos. No queremos más discursos, no queremos más, como bien dices, directores generales, consejeros, ministros, subsecretarios de Estado, que todos vienen aquí, todos es maravilloso y van a apoyar, y el Bierzo y el sector agroalimentario es maravilloso. Lo estamos haciendo, el sector agroalimentario está ahí, es un sector estable, lo hemos demostrado desde hace un montón de años que el sector no va a menos, de hecho va a más, sin ningún tipo de apoyos, y lo único que queremos es que realmente se traduzcan políticas que incentiven realmente el sector aquí, porque eso nos va a ayudar a despegar.
Y en ese capítulo de promesas incumplidas de las administraciones y de los políticos tenemos el parque agroalimentario del Bierzo. ¿Confían que alguna vez pueda ser una realidad? Pues mira, si te soy sincero, yo creo que no. O sea, si me pregunto a mí mismo, yo creo que ya creo que no va a ser posible. Y para mí es un gran error, ¿no? Es un gran error porque al final, hace poco tuvimos en nuestras instalaciones, en nuestra sede, la visita de un curso de profesores, de un curso de formación de aquí, del CEFIE, del Centro de Formación del Profesorado. Y les decía, ¿no? Porque ellos me preguntaban cómo veía el sector, ¿no? Qué opinión tenía del sector o cómo veía el futuro del sector. Y yo les decía que yo creo que el sector va razonablemente bien en general, hablo con una mezcla del popurrí de todos los subsectores, no uno en concreto, sino todos en general, pues van más o menos bien, pero que estamos en un punto crucial. Yo creo que ahora mismo lo que hay que tratar de hacer es que el sector agroalimentario del Bierzo suba un peldaño más. O sea, yo llevo 20 y algo años ya trabajando en esto, y desde aquello, cuando empecé a hoy, el sector ha dado un salto brutal, ¿no? A todos los niveles. Y creo que ahora mismo estamos en ese escalón, o necesitamos dar otro salto más para seguir desarrollándonos, ¿no? Si nos quedamos en el peldaño en el que estamos, pues creo que poco más de lo que se ve ahora mismo vamos a conseguir. Necesitamos dar ese salto para seguir desarrollando, ¿no? En número de empresas, en tamaño de las empresas, en número de hectáreas y de agricultores. Ese parque agroalimentario sería una de las cosas que incentivaría ese empujón. Esas ayudas antiheladas sería una de las cosas que harían ese empujón, ¿no? O sea, hay determinados factores que podrían hacernos que subiéramos esa pierna al siguiente escalón. El parque agroalimentario, un parque agroalimentario de verdad, no un parque industrial, logístico y tal, como alguna vez se ha comentado, no, un parque agroalimentario de verdad, un parque agroalimentario donde pueda haber, por supuesto, viveros de empresas. O sea, gente nueva que quiere empezar en este sector es complicado porque la inversión es muy importante. Si entras de nuevo y quieres montar tu industria de transformación, uno de los grandes hándicaps que siempre hemos tenido en el Bierzo, ¿no? Que nos falta mucha más industria de transformación de nuestros productos, hacerlo de cero a probar, pues suele ser una inversión muy cuantiosa y que poca gente está capaz. Pues un vivero de empresas. I+D+I, estamos en un mercado totalmente globalizado en el cual no te puedes quedar atrás. I+D+I es a todos los niveles, incluso simplemente a nivel de packaging, de envasado, de presentación de los productos. Hasta eso hoy en día es fundamental y necesario, y hay que seguir desarrollando y hay que seguir investigando en cómo podemos presentar mejor nuestros productos, en la calidad, en nuevos cultivos, como hablábamos, ¿no? Qué cultivos se adaptan mejor o peor a nuestra zona, etcétera. Porque al final, si no, esos nuevos cultivos los tiene que acabar asumiendo alguien físicamente que se decide y se lanza, el visionario o el loco de turno que se decide a plantar no sé qué, a ver si se da bien, o a transformar no sé cuánto y ver si se da bien. Bueno, pues un apoyo de un parque agroalimentario por detrás sería brutal para poder desarrollar eso. Entonces, un parque agroalimentario de verdad, como lo hay en la zona del Ebro, etcétera, nos ayudaría a desarrollar mucho. Pero yo veo que el parque agroalimentario al final solo aparece, es como el Guadiana, aparece y desaparece cada vez que llegan unas elecciones. Cada vez que llega algún tipo de elección, entonces sí, está en la boca de todos los responsables políticos y de todos los colores políticos. En cuanto pasan esas elecciones, pues se diluye, desaparece y no lo volvemos a ver hasta las siguientes, ¿no? Por eso digo que ya he llegado a un nivel de escepticismo que creo que por desgracia, y lo digo para toda nuestra comarca, por desgracia, seguramente no lo veamos en marcha. Se habla siempre, el Bierzo es una comarca, pero yo lo he dicho muchas veces, no tiene ninguna estadística comarcal. En el caso concreto del estudio sobre el cambio climático, una doble pregunta. Por un lado, ¿cómo está afectando al Bierzo? Y si hay algún estudio sobre la influencia de una realidad inminente que estamos viendo día a día. Pues si hay algún estudio, lo desconozco. Yo por lo menos no lo conozco. No quiere decir que no lo haya, porque igual de repente sale alguien y dice, oye, que nosotros sí lo tenemos. Pero que yo conozca, no lo hay. Yo te puedo hablar de la percepción del día a día, ¿no? de nuestras producciones, y sí que se ve un cambio, yo diría en dos aspectos, ¿no? Uno sobre todo en el tema agua, en el régimen, no en la cantidad, porque en la cantidad nos mantenemos, y lo que hablábamos antes, y afortunadamente no tenemos sequía, no tenemos problemas de cantidad total de agua, pero sí que veo un cambio en el régimen hídrico, en cómo se distribuyen esas lluvias a lo largo del año, ¿no? Y sobre todo que cada vez tenemos un periodo seco más pronunciado.
antes, y yo creo que todos los que estamos aquí, los que nos estén viendo, lo recuerdan, los veranos siempre, bueno, pues tenías una semana de sol, de repente te venían 3 o 4 días de lluvia, podías tener otros 4 o 5 días de sol, otro día de lluvia, etc. Ahora mismo los veranos son totalmente secos, o sea, nos cae la última lluvia a primeros de junio y normalmente hasta finales de septiembre no volvemos a ver una gota de agua. Claro, eso en los cultivos, aunque tengamos la suerte de nosotros, gracias al pantano de Bárcena principalmente, es la principal fuente de regadío, pues poder suministrar ese agua, pero sí que lastra otra serie de desarrollos y cultivos de secano, pues como el castaño, como el cerezo, que mayoritariamente son cultivos de secano, o las nuevas plantaciones, porque los árboles nuevos, que tienen una raicilla muy pequeña, pues esos periodos de sequía lo pasan mal, ¿no? Aunque luego, repito, miremos la cantidad de agua que ha caído en el año y sea la misma, incluso algunos años más que otra, etcétera, pero el régimen sí que está cambiando. Y luego, sobre todo, lo noto mucho en el castaño, precisamente, ¿no? Quizás el árbol más emblemático de nuestro Bierzo, de nuestra comarca, y lo noto sobre todo en las plantaciones nuevas. Cada vez es más difícil agarrar bien esas plantaciones nuevas de castaños, ¿no? Y yo lo achaco mucho precisamente, bueno, pues a ese movimiento que estamos viendo a nivel climático, a esos cambios que se están produciendo, pero sin ninguna base científica apoyada por ningún estudio, que, como digo, desconozco si lo hay. La última, director, breve, y la respuesta breve. Sí, rápidamente. De la Pera Conferencia, ¿la marca de garantía se transformará en IGP? Sí, y eso sí que lo digo convencido y que espero que lo veamos, de hecho, más pronto que tarde, ¿no? Están los trabajos. Lo que pasa es que en el Bierzo muchas veces no valoramos todo esto, los sellos de calidad en su justa medida, precisamente por tener tantos, ¿no? Y pensamos que esto es jauja y que esto es muy fácil. En otras zonas se asombran, lógicamente, cuando ven todo lo que hay aquí en el Bierzo, y obtener esa IGP es algo laborioso, complicado y difícil. Entonces requiere mucha serie de estudios previos, de ensayos en laboratorios diferentes, de poder demostrar que realmente es diferente. Nosotros estamos en la última fase ya de esos trabajos. Yo espero que a lo largo de este año haya avances significativos. No me voy a atrever a decir todavía que en este año consigamos la IGP, porque va a depender luego de la Unión Europea. La indicación geográfica protegida es un reconocimiento de la Unión Europea y ahí ya pues se me escapa, pero yo creo que por lo menos todo lo que es la fase nacional, o sea, tanto de Castilla y León como del Ministerio, yo espero que a lo largo de este año sí que quede todo cubierto y que ya solo quede a la espera de que la Unión Europea dé el visto bueno a todos esos trabajos y ensayos que se han realizado. Pablo Linares, muchísimas gracias por estar hoy, esta noche de lunes, aquí en la tertulia. Muchas gracias a vosotros. Que sabemos que hay mucho trabajo por delante. Director, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Manuel Cachafeiro, Diario de León, delegado. Hasta el próximo lunes, en el que la tertulia retomará con un nuevo protagonista y con un nuevo tema de actualidad. Que paséis la mejor semana posible.